Bienvenidos, ya llegamos a una transmisión más de Punto y Coma y una vez más el tema es relevante, es importante y es que en México, conforme al artículo 15, fracción cuarta del Código Penal del Distrito Federal, la legítima defensa o defensa propia se da cuando se repela una agresión real, actual o inminente y además sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Hoy vamos a, obviamente, desmenuzar este concepto para saber exactamente a qué se refiere todo esto. La historia de Itzel movió una vez más los cimientos de la impartición de justicia en México, de una justicia que en ocasiones es demasiado injusta. Itzel fue violada el pasado 1 de junio en la delegación Coyoacán y justo cuando su agresor pretendía matarla con un cuchillo, ella maniobró y enterró el arma en el pecho del hombre, quien murió 2 días después en el hospital. A pesar de que defendió su vida, las autoridades la investigaron como la homicida del violador. Durante más de 3 semanas, la chica de 15 años fue hostigada por agentes de investigación, quienes interrogaron a los vecinos y a compañeros de trabajo de los padres de la menor para determinar cómo vivía. Los padres de Itzel denunciaron el acoso de las autoridades y la falta de sensibilidad ante la víctima. La madre de Itzel dijo que al teléfono de su hija llegaron amenazas y llamadas intimidatorias. Después de una fuerte presión de los medios y de la sociedad misma, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México determinó la semana pasada que Itzel actuó en defensa propia y no tiene responsabilidad sobre la muerte de su agresor. Con esta decisión, la Procuraduría Capitalina evitó cometer el mismo error al de la joven Yakiri Rubio, quien en diciembre de 2013 fue agredida sexualmente por un individuo al que hirió en defensa propia y momentos después falleció. Sin embargo, familiares del violador la acusaron de homicida y en el Ministerio Público, en lugar de ayudar a la víctima, se le acusó por homicidio. Yakiri estuvo en la cárcel 1 año y medio hasta que un juez determinó que el homicidio fue en legítima defensa. Bueno, pues como siempre estamos sentadas en esta mesa con una experta sobre el tema que ya les platicábamos más temprano. Hoy es Italy Ciani, que es maestra y catedrática de la Bar Nacional de Abogados. Bienvenida, por supuesto, primero que nada. Y bueno, pues también les doy la bienvenida, querida Clau Mollinedo. Gracias, Pau. Bienvenida, Yas Jalil. Gracias, Pau. Pues ya estamos listas para poder platicar de este tema que ya, bueno, dábamos arranque. ¿Qué es exactamente legítima defensa o defensa propia? Bueno, el concepto jurídico correcto es legítima defensa, aunque cotidianamente le llamamos defensa propia, y tiene que ver con el análisis de una serie de elementos para definir la existencia o no de un delito. Un delito se integra por un sustantivo que es la conducta, y esa conducta además tiene que reunir ciertos adjetivos, que es que sea típica, antijurídica y culpable. Es un sistema de filtros para limitar el uso del poder punitivo y proteger la esfera de derechos del gobernado. En caso contrario, dice, por ejemplo, Eugenio Raúl Zaffaroni, todos estaríamos en la prisión porque todos en algún momento cometeríamos un delito. Entonces, cuando hablamos de la legítima defensa, estamos hablando del análisis del segundo elemento. Ya tenemos una conducta que además es típica, es decir, encuadra con lo que está prohibido por la ley penal, y en la antijuridicidad lo que se analiza es si esa conducta es totalmente contraria al derecho. En principio pareciera una contradicción, ¿no? O sea, hacer algo que va en contra de la ley no es en automático contrario a la ley, pues resulta que no. La antijuridicidad significa que, por decirlo en términos muy coloquiales, el propio derecho concede un permiso para actuar de determinada manera. Y cuando es así, se dice que hay una causa de justificación de por medio. Sí. Tenemos 5 en el Código Penal del Distrito Federal. Está el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, el consentimiento de la víctima y la legítima defensa, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este contexto es un poco más sencillo comprender de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Yes. Ahora, Italy, yo te quería preguntar, ya lo decía Pau al principio, el artículo 29 dice muy claramente que podemos defendernos si nuestra vida o la de nuestros familiares o incluso pertenencias están en peligro. Sin embargo, vemos que hay mucha gente en la cárcel, hemos visto muchos casos que se defendieron, ¿no? Que agarraron y que asesinaron a alguien en defensa personal y que están llevando a cabo una sentencia. Bueno, no hay que ir muy lejos, hace poquitito, me parece que el 1 de julio, una niña de 15 años fue violada abajo de un puente ahí por el metro Taxqueña, la violaron
asesinó a este violador ya después de varias veces que la violó con la misma arma que llevaba esta persona. Más adelante vamos a tener declaraciones de esta chica, y estaba llevando a cabo un proceso. Es lógico, ¿no?, que lo lleve, porque se tiene que llevar a cabo una averiguación. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde? O sea, ¿cuál es el punto de defensa y cuál es el punto de eso ya no fue defensa y te vas a la cárcel? Claro, muy buena tu pregunta, porque la legítima defensa requiere ciertos elementos. El derecho reconoce a todas las personas la posibilidad de defenderte frente a una agresión, que es el primer elemento. Tiene que haber una agresión, y además dice el código que esa agresión no haya sido provocada dolosamente por quien se defiende. Es decir, yo no puedo agredirte a ti, tú te defiendes de mí y yo me defiendo y te hago algo más grave. Yo decía, yo actúo en legítima defensa porque yo fui la que empezó la agresión. Entonces, lo primero que tiene que haber de por medio es una agresión por parte de un tercero. Real. Perdón, te sí, voy a interrumpir claro. ahí, porque el artículo 34 justamente habla de esto, y estaba yo realmente, me asombró que diga, que exija más bien al ciudadano que es atacado por alguien, que se defienda con el mismo, con la misma arma. No es exactamente Eso así. se me hace absurdo. Entonces, Es que no sí, es así. me gustaría que después de que terminaras de responder esto nos explicaras, porque Sí. de verdad me quedé atónita cuando leí eso. Sí. Se me hace ilógico. Si yo tengo mi 45 al lado y el señor me está atacando con un cuchillo, ¿en qué momento voy a tomar un cuchillo? No me da tiempo, ¿no? Claro, claro. Lo primero es, insisto, es agresión de por medio. Y además tiene que ser real, es decir, no es una agresión imaginaria o que yo le estoy suponiendo. Es real, es actual, es en este momento, no es que me agredan hoy, no tengo cómo defenderme y mañana voy por mi 45 y me defiendo. No, tiene que ser en el momento. E inminente. La agresión a lo mejor todavía no se comete, pero es inminente que va a suceder. Tiene que haber una necesidad de defenderse, es decir, no tienes otra posibilidad, tienes que actuar. Puedes actuar defendiendo bienes jurídicos tuyos, tu vida, tu patrimonio, tu libertad, o de un tercero, eso es interesante, y el famoso elemento de la necesidad de la defensa empleada y la racionalidad, que ahí es donde se discute muchísimo. Pero, o sea, si se meten a tu casa a asaltar, no a matarte, a robar cosas, Sí, materiales, ¿puedes asesinarlo? O sea, ¿puedes sacar una pistola y matarlo? Sí, se oye bastante cruel, Wow. pero sí, eso es la causa de justificación, este permiso que te da el derecho para cometer un delito que al final no va a ser delito. Ahora, Es ¿Por qué en no defensa. sabrías, no? así También. Y es en defensa estás también. defendiéndote. Ahora, el tema de la racionalidad, insisto, hay un debate de muchos años y no termina, pero también hay malos abogados, hay que decirlo. La legítima defensa puede ser de dos maneras, pura o en exceso. ¿Cuándo es pura? Cuando tú te defiendes de la misma forma. Me agreden con un cuchillo y yo me defiendo con un cuchillo. Me agreden con un trinche y yo me defiendo con un bat. Me sacan un arma y yo me defiendo con un arma. Ahí hay una total proporción en las armas que se emplean. O a puño limpio y yo me defiendo a puño limpio. Esa legítima defensa es pura, ¿no? Digamos. Ahora, la legítima defensa en exceso, que es lo que los abogados y sobre todo los ministerios públicos nunca analizan, es cuando hay cierta ventaja por parte de quien se defiende, pero no deja de ser legítima defensa. Por ejemplo, entran a tu casa a robar, el ejemplo que ponías, tú no sabes a lo mejor si el agresor está armado y tú sí tienes un arma en casa. Entonces, Exacto. bueno, tú utilizas tu arma y resulta que el tipo no estaba armado, pero sí traía una navaja. Entonces, bueno, te estás defendiendo, sí, no tenías la intención de matar por matar. Hay una legítima defensa, pero en ese caso hay un exceso porque tienes una mejor arma que la que tiene el agresor, en cuyo caso se justifica el homicidio y la pena es una pena muy reducida. El código habla de una cuarta parte. Por ejemplo, la pena del homicidio es de 8 a 20 años. Una cuarta parte sería de 2 a 5 años de prisión. Pero, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, es una mujer la agredida, como en el caso de Itzel? Ella no está armada, el agresor sí, tiene un cuchillo, ella logra desarmarlo y la primera versión de la Procuraduría fue, es un homicidio, no hay legítima defensa porque no hay esta proporción. Es mentira, porque si comparamos a una mujer únicamente respecto a la fuerza física respecto de un hombre, Claro, pues no hay tiene una nada que ver, proporción. claro. Y ese cuchillo lo que hace es equiparar un poco la igualdad de armas y desde mi opinión, eso sería una legítima defensa pura. ¿Cuál es la diferencia? En la pura no hay delito, no hay pena.
Ahorita, yo tengo una duda. En mi caso personal, Sí. he intentado tomar un par de veces clases para este asunto de defensa propia e incluso he aprendido, por ejemplo, a pulir una pluma para sacarle filo y pues tenerlo en la bolsa y cualquier cosa que pase, pues yo tengo con qué defenderme. Es decir, si alguien, por ejemplo, en este caso, uno me puede llegar a intentar violarme y no está armado, simplemente por tal vez ser físicamente más fuerte, como ya lo aclarabas, pues podría ser para él una ventaja, pero yo sé que tengo conmigo esta arma, si puede llamársele de alguna manera, y pues obviamente la voy a utilizar. Es Claro. decir, si termino con su vida y él no alcanza en esa ocasión a violarme, por ejemplo, no hubo violación, es decir, no fue real al final. La amenaza quizás sí, pero el acto no. Es una agresión inminente. Ok. No requieres que te violen para que te Ok, defiendas. perfecto. ¿no? Ok. Sí, No, y además y- lo que decías es muy lógico. O sea, si llega un agresor fuerte, hombre, que tiene más peso que tú, claro que... o sea, Pero si su lo arma dudaron en el física- caso de Itzel, Sí, que sí. él traía el arma y ella nada más se la quitó. Imagínate en el caso mío, que yo sí puedo traer quizás una Pero tú navaja estás conmigo. fuerte, tú estás fuerte. En ese Que caso, tal por vez yo sí ejemplo, traigo una navaja conmigo Sí. y él no trae nada, lo mato y entonces ahí hay exceso. No, insisto, ahí lo que tú estás haciendo es equiparar tu inferioridad en Ok. fuerza física Incluso con Con una un arma. pistola, con ¿no? un objeto. Ok. Incluso una pistola. Claro, pero ¿cuál es el problema, queridas? Hay una ausencia de perspectiva de género Sí. en la Procuración y Administración de Justicia. Y para el Ministerio Público, en lugar de analizar los minutos que llevamos aquí hablando del tema, el Ministerio Público dice, ya había una navaja y el otro no la tenía, que se vaya a la Exacto, cárcel, es homicidio. exactamente. Ese es el problema y hay malos abogados. No, y hay corrupción también dentro de, Claro. de los juzgados. Por Entonces, supuesto. por eso hay casos en donde la gente que se defendió está metida en la cárcel y no sale. Sí. Ahora, perdón, ¿por qué tenemos este elemento de la racionalidad? En Alemania, por ejemplo, que es el origen de esta figura jurídica, no está graduada de ninguna manera. Tú puedes defenderte como quieras y con lo que quieras. Y hay un ejemplo que se pone mucho donde hay un paralítico que es el dueño de un huerto, está en su huerto pasando la tarde en su silla de ruedas y hay un niño hasta el otro lado que se brinca la cerca, entra a la propiedad del paralítico y está estirándose para cortar una manzana del árbol, fruto perteneciente al paralítico. El paralítico no puede correr, no puede impedir de otra manera el robo, pero tiene una escopeta al lado y lo que hace es dispararle en 10 ocasiones al niño. En Alemania esto es posible. ¿Por qué en América Latina? Porque esa es la tradición jurídica de toda América Latina, se exige este elemento de la racionalidad, justamente para evitar arbitrariedades y que la gente incurra en un exceso y que el derecho justifique lo que hace, ¿no? O sea, es difícil de entender, pero creo que también tiene su Sentido punto común positivo, también. ¿no? Con esto ejemplo, nos vamos ¿qué- a ir a un corte. Justamente la idea aquí es que participemos en redes sociales. Obviamente nos importa su opinión, como lo ha visto en cada una de las emisiones de Punto y Coma. Tu opinión, asesinato en defensa propia, ¿en qué caso sí se justifica? ¿En qué caso se justifica? Ahí está justamente la pregunta: violación, asalto o venganza. Nos vas. Gracias por continuar aquí en Punto y Coma. Y bueno, ya lo estábamos mencionando hace unos momentos, que hace unas semanas, el 1 de junio, fue violada en plena calle por un hombre al que terminó por asesinar al defenderse de esta agresión, Itzel, una chiquita de 15 años. Y bueno, ya cuenta que, contrario a lo que pasó en redes sociales cuando sucedió la agresión, nadie la ayudó, a pesar de los gritos con los que ella rogaba ayuda cuando Miguel Ángel Pérez Alvarado la amagó con un cuchillo, como ya lo mencionaba Itali, ahí debajo del puente del metro Tasqueña, en donde forcejaron y finalmente ella terminó por clavarle el arma para huir, que él mismo llevaba. Cuando se pudo librar del violador, Itzel fue a pedir ayuda a unos policías, quienes ubicaron al violador y los trasladaron al Ministerio Público. Sin embargo, Miguel Ángel murió en el hospital por la herida en el pecho que Itzel le propinó, y entonces empezó otro calvario para esta chica, a sus solo 15 años, como ya les digo, y con ayuda de su mamá, Itzel ideó grabar este video para explicar que las autoridades no le brindaron ayuda médica ni psicológica eficientes tras esta violación, que los agentes pues vigilaban su casa y que hasta dejó de ir a la escuela porque se sentía acosada por las autoridades, también con mucha vergüenza, desde luego, todo por defenderse de su violador. Todo esto pues ya quedó atrás en la niña de 15 años que hizo cambiar un poco la justicia. Estoy pues
tratando de salir de esto. Físicamente, tal vez un poco lastimada. Quisiera seguir mi vida normal, ya sin el temor de no poder salir de mi casa, de las amenazas, de las posibles represalias. Hasta ahora estoy bien, no se me puede dar de alta hasta dentro de un año. O sea que el caso judicial por este homicidio está cerrado, pero mi salud todavía no. Hasta dentro de un año yo puedo salir y decir, todo acabó. Les pediría justicia primero, justicia para tantas víctimas que lo aclaman, justicia para tantos casos que han sido cerrados, han sido archivados, que han sido actuados de forma injusta, protección en las calles. Pues es indignante, seguramente usted también en casa siente esta impotencia que sentimos nosotras cuando escuchamos esto, encima de que te violan, no te dan la ayuda psicológica, te están vigilando, te llevan al Ministerio Público, no te dan ayuda médica. ¿Qué se hace en ese caso, Itali? Es una realidad terrible que viven día a día miles de mujeres en este país a causa de la revictimización de la propia autoridad. Y además se culpabiliza a la víctima de lo que le pasó. ¿Qué hacías en ese lugar a esas horas y sola? ¿Por qué te vestiste de esa manera? ¿Por qué no pediste un taxi? ¿No? Entonces, son cuestiones que poco abonan tanto a la investigación como a esa atención integral que se tiene que dar a la víctima. Definitivamente es terrible, y casos como el de Itzel, que logran tener una atención por parte de los medios, de las redes sociales, pues van generando una presión en la autoridad. Pero ¿cuántos casos hay en este país que no corren con esa suerte? Claro. Oye, Itali, por ejemplo, si en lugar de cuchillo esto hubiese sido un arma y el arma que traía el atacante no era legal, o sea, era para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ¿qué sucede si yo tomo su arma, le disparo, termino con su vida, pero fue en legítima defensa? Bueno, eso no puede afectar la forma en la que tú te estás defendiendo. Si tú le quitas el arma al agresor y es de uso exclusivo, por ejemplo, del ejército, habría un delito además por parte de esa persona. ¿Qué pasa si el arma la traías tú y es un arma prohibida? Bueno, hay legítima defensa con independencia de que estás incurriendo en un delito diverso, que es la portación de arma prohibida. Y esa es otra historia y será otra carpeta de investigación y otra sanción independiente. Pero eso no afecta la forma en la que te defiendes. Sobre las armas creo que es importante, ¿no? Corrígeme si estoy equivocada, pero entiendo que el artículo 10 constitucional es el que dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas justamente en la ley federal y bueno, de uso exclusivo del ejército. Sí. Si no estuviera esa misma arma dentro del domicilio, eso quiere decir que ya no tenemos permiso de portarla para legítima defensa. Sí, la mayoría de los permisos se conceden para posesión dentro del domicilio. Hay pocos casos y es un trámite distinto, con más candados, para que la Secretaría de la Defensa Nacional te autorice, no nada más a poseerla en tu domicilio, sino a portarla contigo a donde vayas. Inclusive hay una iniciativa que comentábamos ahorita, que se presentó en el Congreso de la Unión, hasta donde yo sé no se ha discutido, que pretendía ampliar un poquito más el tema de la aportación de arma, ¿no? En el caso de ciudadanos mexicanos. Porque pienso cuando uno viene en el coche, que hay mucha gente que procura tenerla justamente en la cajuelita de adelante del copiloto, ¿no? Sí. Y en ese caso estarían incurriendo en algo indebido. Si no tienen el permiso de portación, sí, definitivamente. Y es un delito en el que incurre incluso la policía. Por ejemplo, un policía del estado de Morelos, que viene al Distrito Federal, franco, no como policía, y lo detienen con portación del arma, es ilegal, porque su portación se limita al estado de Morelos. O viniendo de manera formal, si no se da aviso a la autoridad correspondiente en el DF, también cometen un delito. Incluso Jorge Luis Preciado, el senador del PAN, estuvo proponiendo que todo el mundo pudiera portar un arma, y es un tema verdaderamente polémico, porque yo francamente estaba en contra. Yo decía, ¿cómo? Entonces, si llega un lord o una lady de estos que se vuelven locos, que se ponen histéricos porque se te atravesó a alguien y va a traer un arma, la va a sacar y te va a matar. Y entonces, si tiene un muy buen abogado o si tiene una posición poderosa, claro, puede decir y puede argumentar que fue en defensa propia,
¿no? Sí, efectivamente, y sí, es un tema bastante polémico. Yo estoy convencida que no es la solución, porque entonces al final del día en todo el país vamos a estar armados y esto va a ser una masacre mayor en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Con más de 90,000 muertos, 30,000 desaparecidos. Pero igual se tendría que tener un marco legal con absoluta y extrema rigidez para que no cualquiera pueda portar un arma y poder utilizarlo en defensa si ese fuera el caso, ¿no? Sí, creo que podrían abrirse estos esquemas de la prohibición y la regulación de las armas, pero también hay que hacer un trabajo corresponsable respecto a la portación ilegal, ¿no? La mayoría de delitos a los que estamos expuestos como ciudadanos, el robo, agresiones sexuales, etcétera, se cometen con un arma de por medio. ¿Y dónde están las regulaciones de esas armas? Es increíble que no tengamos un registro confiable de armas en nuestro país. Sí, entonces, dicen que, bueno, la Secretaría de Defensa hace poco decía que en estos últimos años la compra de armas legales está aumentando como más o menos en un 53%. El problema es que se multiplica por 5 las armas que no están registradas, es decir, las que se portan de manera ilegal. Y frente a la incapacidad de los gobiernos para combatir este flagelo, lo que pretenden ahora, y ya se está discutiendo en el Congreso, es ampliar los supuestos de la prisión preventiva oficiosa a un delito como la portación de arma. Y me parece que eso tampoco es la solución, porque de por sí nuestra cárcel está llena de pobres. Sí, y entonces vamos a abonar a un problema y no vamos a solucionar el tema que realmente nos afecta. Claro. Y además tenemos un problema gravísimo, que los jueces en materia penal, ya nos los comentabas anteriormente, no están capacitados y no están actualizados en el tema. Entonces, ¿cómo van a poder ellos determinar si el caso fue o no fue en defensa propia? Sí, hubo un caso hace un par de años en el Estado de México, igual lo recuerdan. Una jueza del registro civil, abogada por supuesto, mata a su esposo. Y el esposo era diputado local por el PRD, me parece, y era líder de transportistas. La historia detrás es que estaban en un proceso de divorcio, que ella había sufrido violencia no sé cuántos años, y finalmente decide separarse de él e iniciar los trámites del divorcio. Y una mañana llega él a querer dialogar con ella no lo deja pasar, él se mete, empieza a agredirla, la empieza a golpear, la lleva a la cocina, la asfixia, y para ella defenderse lo único que alcanza a agarrar es un cuchillo del escurridor de trastes y se lo clava. De esa manera logra quitárselo de encima, pero el tipo muere. Sí. Entonces fue un caso bastante polémico, ya pasó el tiempo, lo puedo comentar, pero en su momento a mí me llamó un amigo con un puesto en el que tenía que decidir cómo iban a proceder, y yo le dije, es que para mí aquí esta mujer no tiene que estar un día en la cárcel. Y su respuesta fue, es que si justificamos lo que hizo, vamos a mandar un mensaje a las mujeres violentadas de que si sufren violencia y matan a sus maridos, no importa. No, pero a ver, si se hubiera dejado... Y si no lo haces, entonces mandas un mensaje de que se vale que te asfixie tu marido. Claro. Entonces, la política no está exenta. Hay machismo también en nuestras leyes en México. Sí, el derecho penal es política, ¿no? Eso no debemos perderlo de vista. Tristemente es así. Oye, Tali, ¿qué pasa si yo estoy en mi coche? Es que a mí en lo personal 3 veces me ha tocado que me asalten. 2 veces en el coche y una vez en una pastelería. Entonces, siempre llegan con una pistola, ¿no? Sí. Que dices, a ver, ¿por qué yo no puedo traer una pistola? Y el señor sí, porque por ahí viene la polémica que les decía hace rato, a pesar de que no estoy de acuerdo. El señor trae una pistola, corta cartucho. Si yo hubiera traído una pistola sin permiso de portar armas y le doy, que tampoco hubiera querido hacerlo, ¿no? Pero si hubiera sucedido, ¿qué pasa ahí? Pues eso es a lo que me refería en caso de cuestiones de portar armas de manera ilegal. No pasa nada, sí se puede de todos modos llevar a cabo porque fue defensa propia, ¿no? Sí, ahí lo que estaríamos analizando serían 2 delitos diferentes. Por un lado el homicidio, y por cuanto hace al homicidio encontraríamos que hay una conducta, esa conducta es típica porque hay un artículo que dice que le prive de la vida a otro, etcétera. Y al analizar la antijuridicidad veríamos que tú no actuaste con la intención lisa y llana de matarlo, sino que te estabas defendiendo. Él está armado, tú también, es una legítima defensa pura. Y no habría sanción por el homicidio. Pero por portar armas, resulta que portaba un arma sin los permisos correspondientes, es un delito independiente. Pero no es de prisión preventiva. ¿Y cuánto tiempo te dan o qué? ¿Cuál es la pena? Depende, pero bueno, son delitos que se pueden enfrentar en los procesos en libertad, eso es importante, y que además puede admitir un criterio de oportunidad, que el Ministerio Público, por ejemplo, decida, bueno, sí hay un delito,
pero si yo la encierro en la cárcel no voy a combatir la aportación de armas en este país, entonces no tiene relevancia para la política criminal y te perdono el delito. O continuar el proceso y a lo mejor tener una pena de 2, 3 años, que por buen comportamiento, supongo no tienes antecedentes penales. El caso de caso de Itzel que platicamos no es el único, claramente. Lo que le comentábamos, Yakiri Rubí, una niña de 20 años de edad, fue secuestrada y llevada al Hotel Alcázar, esto en la colonia Doctores, aquí en la Ciudad de México, por 2 sujetos. Uno de ellos abusó sexual y físicamente de ella. Cuando estaba a punto de matarla, el violador la acuchilla, pero la joven logra dirigir el arma al agresor para defender su vida. El criminal, por supuesto, herido, sale del cuarto por su cuenta y muere. Momentos después, al salir de la habitación, ella fue acusada de homicidio ante esta defensa. ¿Qué tienes para decirnos, Itali? Otra vez la misma historia, la misma tragedia, con la diferencia de que Yakiri sí tuvo que estar muchísimos meses en prisión hasta que su abogada pues logró acreditar a nivel ya de un juicio la legítima defensa, cuando es algo que podría haberse solventado desde la integración de la averiguación. Vamos a ver este video donde nos explican justamente el caso que acabamos de mencionar. Como yo les repito y les referí en esos momentos que me enseñaban las pruebas, ¿no? De que en realidad en mi celular tenía yo o algún contacto, ¿no? Los mensajes o las 50 y tantas llamadas que dijeron tanto el Ministerio Público. Cuando ganamos la apelación con la reclasificación del homicidio calificado, uno de los agresores de Jackie interpuso el amparo, juzgado de distrito que resolvió, confirmando la resolución de la quinta sala, segunda resolución de alzada. Posteriormente ejerció el derecho para irse a la revisión penal. Tercera resolución de alzada en el mismo sentido, en donde se alegaba que el exceso de la legítima defensa era contundente. Durante todo el proceso penal nos abocamos a la presentación de pruebas y a la concatenación de cada una de ellas para acreditar las disfunciones y los errores en los que había incurrido la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para haber privado de la libertad a una mujer que defendió su vida. A esta mujer que vemos en pantalla es Ana Katiria Suárez, abogada de Yakiri Rubí Rubio, y justamente hoy en la noche va a presentar su libro justamente en el claustro a las 7 de la noche sobre este caso en particular que ella pues logró sacar pues con éxito, si podemos llamarlo así, Clau. En el nuevo sistema penal acusatorio se están haciendo diversas modificaciones a la ley. ¿Cómo nos beneficiaría a nosotros en relación a cómo proteger a nosotros mismos nuestros derechos ante este tipo de sucesos si la autoridad no te está otorgando el derecho que te corresponde? Bueno, de entrada, cuando hablamos del sistema acusatorio ya vigente en todo el país, hablamos de un esquema procesal con mucha más igualdad entre las partes, donde el Ministerio Público ya no basta que afirme y por ser una autoridad lo que dice es la verdad absoluta, tiene que probar. Y hay una excepción, por ejemplo, tratándose del juicio oral, cuando la víctima de un delito sexual comparece a juicio como testigo, hay una prohibición de preguntarle sobre su comportamiento sexual anterior al hecho. Claro. Eso es importante porque evitas esta revictimización. Violas un derecho institucional. Claro. Por supuesto. Entonces tú puedes preguntarle como contraparte todo lo que quieras, pero tú no puedes inquirirla respecto a la forma en la que iba vestida, cuántos novios había tenido, si era virgen. Cosas que de verdad duelen mucho. Y que no tienen nada que ver, además. Que no tienen nada que ver y que suceden desde el primer momento, tristemente. Yo nunca olvidaré una víctima de violación cuando fui su procuradora en el Estado de México y la acompaño con el médico legista porque tenía 3 horas y no la atendían. Y entramos y era una mujer y la está revisando de manera súper brusca. Ella estaba además súper golpeada, se quejaba y en algún momento le pregunta a la médico legista, ¿y qué fue lo que te pasó? Y ella, con el llanto y la voz entrecortada, le alcanza a decir, me violaron. Y le dice la médico legista, pero abriste las piernas, ¿no? No puede ser. Enfrente de ti, además. Enfrente de mí, además. Imagínate
Y una mujer... ¿Cómo se repite esto todos los días en todos los rincones del país? Ahora, siendo subprocuradora del Estado de México, porque lo decías y además es muy importante para el contexto, ¿qué casos alcanzaste a vivir que hayas pensado que a pesar del marco legal del que estamos platicando, muy pulido y cada palabra y estamos revisando términos, pero sin duda en el Estado de México pues es un estado en el que el tema de la violencia se lleva a, bueno, todos los días a cabo? Sí. No solo mujeres, también hombres, obviamente. ¿Cuál ha sido la práctica de este marco legal del que hemos platicado? Bueno, creo que el problema no es tanto del marco jurídico, ¿no? O sea, la regulación legal, mal que bien, tiene aguanta, tiene un buen soporte. Creo que el problema principal es en la aplicación, ¿no? Y lo acabamos de ver también con otro caso muy triste de la pequeñita Valeria, ¿no? La mamá va, denuncia su desaparición y le dicen, señora, tiene que esperar 72 horas, que no existen en ninguna parte. Hay un acuerdo inclusive expreso de la Procuraduría donde habla de que se tiene que iniciar de inmediato la búsqueda de una persona desaparecida. Entonces, en la parte legal, ahí está ese acuerdo. Y en el código en ninguna parte dice que haya que esperar de los hechos. El Ministerio Público te sigue diciendo, no voy a iniciarla, ¿no? Ese es el problema. Y la gente que esté ahí, que tiene una frialdad impresionante. Yo en el corte le preguntaba sobre qué sucede, un ejemplo, ¿no? Si yo veo que están atacando a alguien, si veo a cualquiera de estos casos y yo no soy nada de ellas y nada más de pronto veo que alguien está violando o que está asaltando a una persona y yo traigo una pistola con derecho o no a traerlo, no con permiso o no, saco y mato al agresor. ¿Ahí qué sucede conmigo? Porque en muchas partes en internet y de boca a boca se dice que te puedes defender a ti o a tu familia. No sé si a terceros también. Sí, el código refiere que la legítima defensa puede ser tutelando bienes jurídicos propios o de un tercero, lo conozcas o no. Y esto es interesante porque el derecho penal, el derecho en general, decía Recasén Siches, es vida humana objetivada. O sea, el derecho no inventa nada. El derecho lo que hace es recoger una realidad cotidiana y, bueno, darle una forma legal para que podamos vivir en relativa armonía, ¿no? Entonces, por eso es que se reconoce esta posibilidad de que tú puedas defenderte. Tú puedas ser solidario con otro y defenderlo aunque no lo conozcas, ¿no? Bueno, el derecho como lo conocemos en algunos lugares del mundo, no en México desafortunadamente, porque aquí... Bueno, es que otra vez, en México sí, nuestras leyes son hermosas. Preciosas, pero no las llevamos a cabo. Los que las emplean, ese exactamente. Es el problema. Y a falta de este marco legal que nos comentas, ¿qué recomendarías hacer a alguien que esté viviendo una situación similar o que sepa de alguien que está viviendo una situación similar a la que hemos comentado en este espacio? Bueno, creo que lo más importante es que seamos ciudadanos responsables y conozcamos los límites de nuestros derechos y también de nuestras obligaciones. Y si alguien se encuentra involucrado en un conflicto de naturaleza penal, que se asesoren bien. Tener un buen abogado es clave. Es decir, ¿qué hago si mato a alguien que entró a mi casa por cualquiera de las razones, a robar, a violar, a lo que fuera? ¿Qué me toca hacer a mí? Ya lo maté. ¿Qué sigue? ¿Me llamas a mí? Y yo no, pero si no te conocemos a ti, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es... Y a veces si no tienes tampoco también la lana para pagarle a un abogado. Sí, ese es el tema. Pero bueno, lo que está de por medio siempre en juego en el derecho penal, a diferencia del derecho civil, el derecho familiar, el derecho laboral, es la libertad, ¿no? Entonces, vale la pena invertir, no es un gasto, es una inversión en una persona que represente como debe ser tus intereses. Antes que eso, llamo a la policía, denuncio, obviamente no puedo exagerarlo porque después me imagino se darán cuenta de lo que sucedió, siempre se van a saber los hechos. Entonces, el primer momento, lo acabo de matar, yo lo que tengo que hacer es inmediatamente llamar a la policía, denunciar o llamarle a mi abogado antes. Mi recomendación sería, dadas las prácticas policiales en México, primero que nada llamar a un abogado. Okay. Si no tienes como un abogado de cabecera, así como el médico, bueno, siempre hay un amigo o el primo de un amigo que es abogado, alguien que te pueda dar un consejo legal y que pueda estar ahí y acto seguido llamar a la policía, pero con la intervención del abogado primero lo que vas a obstaculizar es que llegue la policía y haga lo que hizo con Itzel y con Yakiri. Defender tus derechos. Exactamente, y entonces tú eres la culpable y a ti te detengo. Claro. Momento, ¿no? Oye, ¿qué pasa si en el momento no lo hiciste? O sea, te acaban de violar o te acaban de disparar a un familiar tuyo y te quedas pasmado y no haces nada y después vas al día siguiente y asesinas a la persona. Eso ya es otro tema, es venganza. ¿Es válido o no?
No, ahí ya no sería legítima defensa. Digo, porque seguramente te vas a quedar, ¿no? Sí, con el coraje. Porque justamente nos dice el precepto legal, una agresión real, actual e inminente. Si me agreden hoy, no me puedo defender y mañana voy por mis amigos o voy por el sí, arma, ya eso no queda es fuera del actual. marco de lo legal, por Exacto. supuesto. Ahí ya estoy actuando con una ventaja, con una premeditación. Con alevosía, Pero ventaja y tienes- premeditación, ¿Tienes un exactamente. tiempo determinado en donde puedes defenderte? No, Es decir, que es actual, porque Sí. dice debe ser actual, ¿no? en el momento. En el momento, En el momento en el que se está cometiendo la agresión o está por cometerse y tú puedes impedirla, ¿no? De alguna manera. No hay un tiempo, no son 30 segundos, no son 5 minutos. Es que eso Es leí en que ese decía, momento. 30 segundos, que normalmente pasa en los 30 segundos de la agresión. Bueno, a mí me parece que no podríamos acotarlo a ese tiempo. A lo mejor va una chica caminando y ve que alguien la viene siguiendo. Se da vuelta en 2 calles y ve que la sigue siguiendo. Y trae, por ejemplo, una navaja o una pistola, voltea y le dice, deja de seguirme, ¿no? Todavía no la viola, no sabe si la va a violar, pero hay una agresión ya ahí que es inminente. ¿Podría haber legítima defensa? Sí, claro. Bueno, hay pero que eso analizar también es muy interpretativo, cada ¿no? caso. Es que ¿Qué tal que no te están siguiendo y tú traes paranoia? O sea, sí. habrá que analizarlo. Habrá que Claro, analizarlo. Y justamente el derecho penal por eso es tan complejo, porque cada caso es distinto. Todo se interpreta. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y regresamos ahorita con más de este tema, pero los invitamos, como siempre, a que participen en las redes sociales. Nos importa muchísimo su opinión sobre el asesinato en defensa propia. ¿En qué caso se justifica? Para usted, ¿está bien que se haga o no? Por favor, participe con nosotros. Ahí tiene nuestra cuenta de twitter.icomatv y ya conoce también las personales. Vamos a una... Estamos de regreso y como ya vimos es un tema que tiene muchas aristas. Primero hay que recordar, antes de empezar con este tema, que el Congreso de Nuevo León avaló una reforma al Código Penal de esa entidad que lo que permite es a los ciudadanos privar de la vida ahora a personas, siempre y cuando, por supuesto, sea en defensa de él, de familia o de acompañantes. Esta iniciativa que le platico enmienda el artículo 17 del Código Penal y también legalizó el homicidio contra personas que intenten traspasar la propiedad en la actual, en la que actualmente se encuentran las personas. En ese sentido, esta iniciativa propuesta por el panista Marcos Mendoza Vázquez está dando capacidad jurídica a los ciudadanos que están propensos a ser víctimas de la delincuencia y justamente sobre ese caso vamos a platicar ahora. Y aquí mi pregunta para ti, Tali, es, ¿esto es un permiso para matar? Porque también se ha entendido de esta manera. Bueno, en términos muy coloquiales podríamos decir que sí, siempre y cuando estemos en los parámetros, los límites que señala la propia ley, ¿no? Lo pregunto porque justamente en el caso de Nuevo León, pues es una entidad en donde la inseguridad ha ido creciendo cada vez más y justamente pues ahora va a empezar a debilitarse quizá la aplicación de las leyes porque empiezan a existir esta permisividad que por un lado intenta estar del lado del ciudadano pero que al final puede jugarle en contra. Por supuesto, esto debe ser pues delicado porque estamos hablando de la diferencia otra vez entre lo que es jurídico y lo que finalmente se aplica. Sí, y justamente creo que por eso es tan importante que tengamos este elemento difícil, complejo de analizar, pero sin duda necesario, ¿no? De la racionalidad. Pero ¿será realmente bien recibida esta ley en los estados que tienen principalmente el mayor porcentaje de delincuencia delictiva? Bueno, no sé cómo estaba el Código Penal de Nuevo León, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, en el Distrito Federal tenemos mucho tiempo con una presunción que opera juris tantum, es una presunción desde la ley, de que si tú lo que haces es defender tu propiedad, como puede ser tu casa, habitación, o tu negocio, tu oficina, y desafortunadamente privas de la vida a la persona que estaba intentando o que ya había accedido, hay una presunción desde la ley. ¿Qué es lo que se presume? Que él había entrado sin derecho a robar y que tú te defendiste. Es decir, se presume la legítima defensa, salvo que se pruebe lo contrario. Esta disposición la tenemos desde hace tiempo en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y no sé si eso es un poco lo que acomodó Nuevo León y que tal vez no lo tuvieran en su código, ¿no? De ser así, me parece que es una disposición jurídica armónica con lo que implica la legítima defensa.
siempre y cuando se reconozca esta admisión de prueba en contrario, ¿no? Porque tampoco en cualquier caso esto va a posibilitar que cualquier extraño entre a tu casa tú lo mates y no cometas homicidio, ¿no? Sí, hasta ahora se supone que el texto lo que consideraba era que se pudiera dañar o rechazar a la persona simplemente y entonces eras inocente, pero ahora se agregó que también lo podrías incluso llegar a matar y se sigue considerando igualmente inocente. Jazz. Hay algunos casos que me han llegado en donde implica tortura, ¿no? Violan a alguna mujer, en este arranque, en este enojo, empieza a cuchillarlo, pero más veces de las que pareciera defensa personal. ¿Qué sucede ahí? Bueno, ahí entraríamos a analizar la legítima defensa y si lo que se demuestra es que evidentemente no sería pura y tampoco en exceso, porque se excedió del exceso permitido, digamos, entonces ahí no habría legítima defensa, pero tal vez podría salvarse la situación entrando al análisis del último elemento del delito, que es la culpabilidad. La culpabilidad significa que tú ya tienes una conducta típica y antijurídica, algo que se le llama injusto penal, y entonces lo que vas a analizar es si la persona merece un juicio de reproche, es decir, que tú la castigues por lo que hizo mediante una sanción penal. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, la inexigibilidad de otra conducta. Bueno, sí, me defendí de manera irracional, lo que sea, pero no podía hacer otra cosa dada la circunstancia concreta que estaba enfrentando. Otra es la imputabilidad. La imputabilidad es la capacidad que tenemos las personas de poder comprender y entender lo que está bien, lo que está mal y el significado y la repercusión que tienen nuestras acciones. ¿Qué pasa con un esquizofrénico, por ejemplo, que dentro de un brote de la esquizofrenia comete un delito? Normalmente yo tuve un caso, un feminicidio, donde una chica mata a su mamá. Ella estaba perfectamente controlada, a la mamá le vino una gripa terrible, vivían solas, y la mamá se sentía muy mal y se encerró 3 días en el sillón con la cobijita, el consomé de pollo, y a no salir para curarse del resfriado. Entonces a la hija se le acaban los medicamentos, la mamá se da cuenta el último día y dice, bueno, un día no pasa nada, espero mañana ya sentirme mejor. Están viendo la televisión y de pronto esta chica oye una voz que le dice, corta el árbol porque te va a comer, corta el árbol porque te va a comer. Y ella va por un cuchillo, apuñala a su mamá 54 veces, pero en realidad ella en ese momento pensaba que era un árbol. Pensaba que era un árbol. Wow. Tan pensaba que era un árbol que una vez que la mata, se recuesta en ella y se queda viendo la tele. Ay, no. Pasan casi 48 horas, va una vecina a buscar a la señora, abre la chica totalmente ensangrentada y la vecina dice, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tienes? Tienes una persona que con la enfermedad controlada sabe lo que está bien y lo que está mal. El problema es que cuando cometió el delito no tenía esa capacidad de comprensión y entonces se dice que es un inimputable. No puedes hacerle un juicio de reproche por lo que hizo. Entonces vas a un procedimiento especial y la pena, en todo caso, es una medida de seguridad que sería un internamiento en una institución psiquiátrica, etc. ¿La internaron? Sí, la internaron. ¿Qué sucede con una mujer, por ejemplo, que entra a lo mejor en un estado en el que no puede controlarse y apuñala a 40 veces al agresor? Bueno, hay una variante de la inimputabilidad que se le llama estado de emoción violenta. El estado de emoción violenta... Itali, perdóname, te voy a tener que interrumpir porque realmente el tema está muy interesante y quiero que nos los expliques a detalle al volver. Perfecto. ¿Te parece? Claro. Estemos ya de regreso, nada más para cerrar con conclusiones con Itali Ciani, y nos estabas platicando de este estado de emoción violenta. Platícanos nada más para cerrar qué es y cuáles son tus conclusiones sobre el tema para despedirnos. Bueno, el estado de emoción violenta es una especie de trance psicológico por el que puede atravesar una persona al enfrentar determinada situación y está consciente, sabe lo que está haciendo, pero no puede controlarse. Entonces, no es inimputable como tal, pero sí atenúa en todo caso si se aplicara la penalidad, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, en general, ya para resumir, tus conclusiones sobre el tema de hoy, la legítima defensa? Bueno, creo que es importante que nos informemos sobre los derechos que tenemos, que siempre contemos con los datos de una persona de nuestra confianza, con conocimientos jurídicos, para que si nos vemos involucrados en un procedimiento penal, poder tengamos la manera de defender nuestros derechos. Ahora, tus datos para aquellos que ya dijeron, yo ya sé con quién voy a ir, ¿cuáles son tus datos? Bueno, me pueden seguir en Twitter, @itali_ciani.
Ok, perfecto. Sí. Pues ahí está. Y ya saben que tenemos también esta pregunta en Twitter. Hemos estado leyendo, por supuesto, sus opiniones. Y es que participan en redes. Dice, asesinato en defensa propia. ¿Se justifica violación, asalto o venganza? ¿En cuál de estos casos? Ahí tienen las respuestas que nos han dado hasta este momento. 53% violación, 40% asalto y 7% venganza. Con esto nos despedimos. Gracias. Pues ya, gracias, muchas gracias y gracias a toda la gente que nos escribió. Ya no nos alcanzó para leer Luis García, Leo Ortiz, Cristian Selva, Héctor Parra y bueno, muchos más. Clau, gracias. Gracias, no, al contrario, Así gracias nos y gracias. despedimos. Gracias a Itali. ustedes. Bueno, pues así nos despedimos y nos vemos el día de mañana, ya saben, para nuestras emisiones de información y obviamente para Punto y Coma de 1 a 2. Hasta luego.